Buen día, mi nombre es Jesús Emanuel Chile Ortega de la carrera de Ingeniería Industrial en la materia de Estadística Inferencial. Número de control 192-1759. En este video les hablaré pues sobre la recuperación de la unidad 1 que comprende lo que son la distribución de frecuencias, histogramas y vamos a ir analizando. Este es para entregar el día de mañana 26 de abril del 2020. Vamos a ir empezando el video. Ok, de 1.2 pensamiento estadístico de la página 9 a la página 11. Pues aquí le puse un poquito de información para que vayamos viendo a lo que vamos, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Para empezar vamos a ver qué es la estadística. La estadística es el estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica común para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. Dice, en el ejercicio 7 al 14 utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy probable, C, posible y muy probable. Aquí nos dice, multa por exceso de velocidad. Mientras conducía a su casa, Connecticut, David Letman fue multado por conducir a 250 millas por hora en una ruta con un límite de velocidad de 55 millas por hora. Esto es imposible debido a que no menciona si fue en un freeway, ya que 255 millas es mucha velocidad por hora y esas velocidades se puede alcanzar en un freeway como lo menciono. Sin embargo, pues si tenemos un límite de 55, pues no podemos rebasar tanto, estamos muy arriba del límite permitido y debido a que al oficial le costaría demasiado llegar. Ok, aquí le puse también es imposible, puesto que también el oficial le costaría demasiado alcanzar su velocidad para poder detenerlo. Vamos con el siguiente, dice semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Anderetti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Posible pero muy improbable, debido a que los semáforos funcionan para agilizar el tráfico y evitar accidentes. Sin embargo, hay condiciones que pudieran afectar su funcionamiento. Puede haber o puede ser el caso que los semáforos se dañen o se dañen en algún circuito y estos puedan a la misma vez estar en verde. Obviamente lo cual podría ocasionar accidentes. Vamos con Día de Acción de Gracias el próximo año. El Día de Acción de Gracias caerá el lunes. Es posible y probable debido a que los días se van recorriendo en el calendario. Es decir, si del año pasado cayó martes, el siguiente tal vez miércoles, jueves, va a llegar el momento en que va a caer el lunes. Sin embargo, pues aquí no tenemos la información suficiente para saber qué día cayó el Día de Acción de Gracias en el año. Entonces, por lo cual posiblemente haya sido un domingo y pueda caer en el día lunes. Ok, vamos a seguir. Tipos de datos, página 16 a la 17. En los ejercicios 5 al 12 determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Aquí le puse algo de información para que entendamos a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, qué es un valor estadístico y qué es un parámetro. Un valor estadístico es cada uno de los distintos resultados que se pueden obtener en un estudio estadístico. ¿Qué es un parámetro? Es un número que resume la gran cantidad de datos que pueden derivarse del estudio de una variable estadística. Y aquí nos dice el ejercicio 8. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicado en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionaban, según datos del artículo Ford Exercise in New York
Fertility Push Bottom de Michael Lu, New York Times. Para mí, este es un parámetro, ya que el estudio que se realiza con determinadas personas y el resultado de ello pues es una variable. Por eso este es un parámetro, ya que dentro de una cantidad pues nos resumen y podemos encontrar la variable que estamos buscando. Aquí nos menciona lo que es el siguiente ejercicio. Nos dice tabla periódica. El peso atómico promedio o la medida del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Este es un valor estadístico debido a que el resultado es un promedio de una variable. Es decir que en este ejemplo se utilizan todos los pesos atómicos y pues se dividen entre todos para sacar ese promedio, y este pues es un valor estadístico. Vamos a seguir. En los ejercicios del 3 al 20, determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. ¿Qué es un dato discreto? ¿Qué es un dato continuo? Pues vamos a verlo a continuación para que nos quede claro un poco a qué nos estamos refiriendo. Los datos discretos son aquellos que solo pueden tener un cierto valor, es decir, deben de ser números o valores completos para poder clasificarse como descritos. Ejemplo ponía pues estudiantes en un salón de clases. ¿Qué es un dato continuo? Los datos continuos son datos que pueden tomar cualquier valor, un número infinito de valores, dentro de un cierto intervalo. Por ejemplo, las estaturas de un grupo de personas forman datos continuos, pero el número de personas en ese grupo forman datos discretos. Y aquí tenemos el ejemplo, cómo utilizarlo en un dato discreto y un dato continuo. Y a continuación vamos a ver el ejemplo a resolver. Presión sanguínea. Se elige una mujer al azar y cuando se mide su presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 61 miligramos sobre mercurio. Este es un dato continuo debido a que los valores pueden ser aleatorios dentro de un intervalo. Es decir, hay un cierto rango también en la presión sanguínea, y pues estos datos pueden ser aleatorios ya que varían de cada persona, de cada individuo, la presión sanguínea. Ok, vamos a seguir con la siguiente. 1.4 Pensamiento crítico. Página 23 a la 26. Correlación y casualidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Aquí nos hace una pregunta y nos dice, ¿podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios? Nos hace una segunda pregunta. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Aquí la respuesta le puso que es correcto, ya que a medida que aumentan las armas de fuego, aumenta la tendencia de muertes, debido a que están correlacionadas los dos valores. Y si el índice de armas baja, también los homicidios bajarán, ya que estos valores van de la misma mano. Y aquí le agregué un poco de información para que veamos a qué nos estamos refiriendo. Aquí qué es la correlación y qué es la casualidad. La correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcional entre dos variables estadísticas. Se considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la otra. Casualidad. La casualidad se refiere a una relación de necesidad de concurrencia que de dos variables estadísticas correlacionadas. Probar casualidad entre dos variables implica además que guarden una correlación positiva. Estudiar en casos
donde se puedan aparecer sin la otra. Esto pues la correlación y la casualidad pues van de la mano, como veíamos en el ejemplo anterior, ya que a medida que aumentan las armas de fuego pues aumentan también, o la tendencia aumenta de los homicidios, y si se logra controlar el aumento de armas, pues también así también se podría controlar las muertes de las personas. Ok, vamos a seguir. Dice, en los siguientes ejercicios utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Prueba sesgada. En el caso judicial Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo minoritario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bomberos en una tasa mucho más alta que el grupo mayoritario. Conclusión, el examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. Segunda conclusión, alternativa o correcta. El grupo minoritario se prepara ante cualquier eventualidad surgida dentro del examen, y esta es la razón de que su probabilidad de obtener la vacante a diferencia del grupo mayoritario. 15. Cascos para motociclistas. El Senado del estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obliga a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaron que habían participado en choques donde los cascos resultaron inútiles. ¿Qué grupo importante no fue capaz de testificar? Véase A Selection of Selection Anomalies de Wayne Palmer y Brandon and Chance Volume 11 Number 2. El grupo que no logró testificar y el cual hubiera tenido mayor relevancia es aquellos que sufrieron algún accidente directamente y que salieron vivos, los cuales podrían testificar en esta situación, ya que a partir de estas personas se podría determinar que si el uso de casco es obligatorio, ya que la testificación de cada uno de ellos pues tendría un valor muy importante, ya que el casco fue el que les logró salvar la vida. Ok, vamos a seguir. Dice recolección de datos muestrales, información. Aquí pues esta pequeña información para responder la siguiente pregunta que vamos a tener a continuación en el siguiente ejercicio. Muestreo de conveniencia. Es una técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio, utilizado para crear muestras de acuerdo con la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra especificación práctica de un elemento particular. Muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases, les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. Es probable que los resultados sean buenos o malos. La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general. Y mi respuesta le agregué que así es. Los resultados de estas muestras pueden ser buenas o no, debido a que en estas muestras no son o no pertenecen a un muestreo probabilístico, y por ende sus resultados pueden ser de conveniencia para la persona que realiza este tipo de técnicas, ya que pues la persona que haga esto puede ser favorable para ella. Vamos a seguir. Dice, identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Y aquí vamos a ver otra pequeña información. El muestreo aleatorio. En esta técnica, cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado como sujeto. Muestreo sistemático. El muestreo sistemático es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseada.
Muestreo estratificado. Es una técnica de muestreo estadístico que consiste en dividir una población en distintos subgrupos o estratos. Muestreo de conveniencia. Es una técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio utilizada para crear muestras de acuerdo con la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de formar parte de la muestra en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra especificación práctica de un elemento particular. Muestreo por conglomerados. Es una técnica de muestreo estadístico que consiste en dividir una población en distintos subgrupos o estratos. Muestreo aleatorio simple. En esta técnica, cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado como sujeto. A ver. Vamos a ir con el siguiente ejemplo. Nos dice ergonomía. Un alumno del autor reunió medidas de longitud del brazo de sus familiares. Esto pues no se refiere a un muestreo aleatorio. Cata de vinos. Una ocasión el autor observó a catadores de vino profesionales mientras trabajaban en una instalación de pruebas de Consumer Union en Yonkers, Nueva York. Suponga que la prueba incluye 3 vinos de distintos elegidos al azar de 5 bodegas de vinos diferentes. Este ejemplo se trata de un muestreo estratificado. ¿Por qué? Porque esta es una técnica de muestreo estadístico que consiste en dividir una población en distintos grupos o estratos. Es decir, aquí el autor tomó tres vinos de distintos vinos elegidos al azar. Por eso vemos que es un ejemplo de un muestreo estratificado. Escriba si se refiere a muestras aleatorias y a muestras aleatorias simples. 26. Muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes. Con 6 estudiantes en cada fila, el profesor arroja un dado para elegir una fila y luego arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila. El proceso se repite hasta completar un muestreo de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria simple. Se trata de una muestra aleatoria simple debido a que todo el conjunto de la muestra puede ser seleccionado. Cada fila tiene la probabilidad de ser seleccionada, ya que el dado es de 6 caras y tendremos 6 filas. Aunque se tomen uno de cada fila, el resultado total será de 36 en las filas, en cada fila, y son 6 filas y 6 caras, y 6 por 6 nos da el valor de 36. Por eso decimos que es una muestra aleatoria simple. Distribución de frecuencias. Ok, vamos a pasar a la distribución de frecuencias de la página 52 a la 55. Nos dice escolaridad y tabaquismo, distribución de frecuencias. Los informes de los medios de comunicación masiva suelen utilizar un formato similar a la de tabla 2.10, pero no se trata de una distribución de frecuencias relativas. La tabla 2.10 se basa en datos de los Center of Disease Control and Prevention. La definición que dimos antes de una distribución de frecuencias requiere que la tabla muestre cómo se distribuye un conjunto de datos a lo largo de varias categorías. Sin embargo, la tabla 2.10 no indica cómo se distribuye la población de fumadores entre las diferentes categorías de escolaridad. Más bien, la tabla 2.10 presenta el porcentaje de fumadores en cada una de las categorías. Asimismo, la suma de las frecuencias de la tabla es de 157%, que difiere evidentemente del 100%, incluso tomando en cuenta cualquier error por redondeo.
La tabla 210 es valiosa porque comunica información importante, pero no se trata de una distribución de frecuencias. Aquí le agregué pues mi parte, mi conclusión, y llego a la conclusión que este ejercicio le hace falta más datos como es la muestra de la población para poder hacer una distribución de frecuencias, y como bien lo dice el ejercicio, no se trata de una distribución de frecuencias ya que los datos no están bien definidos. Aquí tengo el procedimiento de cómo ir construyendo una distribución de frecuencias. Aquí el primer paso es seleccionar las clases, calcular la anchura de clase, escoger el límite inferior, sumar la anchura de clase, los límites inferiores para sacar los límites superiores y los puntos medios de esta clase. Aquí, como vemos la tabla 2.10, ya tenemos todos los datos. Sin embargo, pues aquí en nos podemos dar cuenta de que pues vamos a seleccionar 7 clases. La anchura de la clase es el valor más alto entre el valor mínimo sobre los datos que tenemos, y pues nos dio 0.7346, que pues enteros pues nos da uno redondeado. Y aquí pues puse elija 7 como primer límite inferior de la clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente. Y aquí le sume la anchura de la clase de 10. Sume la anchura de la clase para determinar el segundo límite inferior de la clase. Continúe y sume la anchura de la clase para obtener los límites inferiores restantes. Y aquí pues ya tenemos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y aquí tenemos los límites superiores y los puntos medios de la clase. Y aquí, como podemos observar, tenemos los límites inferiores y los límites superiores. Sí, vamos a ir avanzando con el siguiente ejercicio. Distribución de frecuencias. Radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en 1000 becquerels que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en datos de la Guinness-Peg Rice en Strontium 90 en USA de Sirius Cell en 1960 de Mangano et al. Essential of the Total Environment. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases. Y a continuación pues tenemos los valores, nos los dan. Aquí vamos a ver Minitab en un momento. El procedimiento es igual que el anterior. Tenemos aquí ya el ejercicio nos está diciendo con cuántas clases tenemos que empezar. Y aquí vamos a seleccionar que son 8 clases. La anchura de la clase la vamos a seleccionar a través de estos datos. El número mayor menos número inferior sobre el número de clases que tenemos. Y pues aquí tenemos que son 9.25 y redondeado pues nos da 10. Ahora aquí vamos a elegir a 114, que es el valor mínimo, que como lo tenemos aquí como primer límite inferior de la clase, ya que es el valor más bajo de la lista y es un número conveniente. Ahora en el cuarto paso dice sume la anchura de la clase, que en este caso es de 10 para determinar el segundo límite inferior de la clase, y continúe y sume la anchura de la clase para obtener los límites inferiores de la clase restante. Aquí ya tenemos nuestros límites superiores y nuestros límites inferiores. Ahora los puntos medios los acabamos de de sumar nuestro límite inferior y nuestro límite superior y dividirlo entre 2 para que nos dé los puntos medios de la clase. Y a continuación vamos a ir a Minitab. Vamos a regresar un poquito
y vamos a ir explicando. Aquí ya tengo una tabla donde dice mi distribución de frecuencias con el número de clases, el límite inferior, el límite superior, la frecuencia relativa y el porcentaje de cada uno de ellos. Por ejemplo, de 114 a 123 hay dos que representan el 5%, del 124 a 133, 4 que representan el 10 y así sucesivamente. Y todo esto nos tiene que dar los datos que tenemos acá y este valor nos tiene que dar el 100%. Entonces vamos a ir a Minitab. Ya estamos aquí en Minitab. Para hacer nuestro Minitab tenemos que capturar todos nuestros datos. Aquí, como ven, ya tenemos capturado nuestros 40 datos. Una vez que tenemos capturados nuestros datos, vamos a ir a gráfica. Vamos a ir a histograma. Vamos a darle un histograma simple. Y aquí vamos a seleccionar la columna que queremos tener y pues le vamos a agregar una etiqueta. Aquí ya tenemos radiación de dientes de leche, le vamos a dar a aceptar. Vamos a ver en opciones de dato, pues creo aquí no. Y en escala es muy importante el tipo de escala en Y, pues vamos a poner lo que es frecuencia. Entonces aquí le vamos a dar a aceptar. Y pues aquí ya tenemos nuestra distribución de frecuencias. Ok, aquí como pueden observar, voy a agregar la otra gráfica. Esta gráfica es la primera que nos da en Minitab. Sin embargo, aquí nos dice que son 8 clases y si nos damos cuenta aquí, vamos a abrirla, vamos a ver en seccionamiento, tenemos que son 9 intervalos para esta gráfica. Sin embargo, aquí ya tengo esta hecha. Aquí vamos a darle cancelar a esta. Tengo hecha esta y aquí ya le agregamos todo el número de clases y las posiciones de punto medio, que como se los mencionaba son estos puntos medios de la clase y nos está pidiendo el número de intervalos, que son 8, y como podemos observar aquí tenemos 2, 4, 6, 2, 4, 6, 14, 8, 5, 14, 8, 5 y tenemos 0 y un 1 al final. Entonces aquí podemos observar que aquí podemos observar en esta gráfica que pues los valores de 143 a 153 pues hay 14. Entonces así es como construimos nuestra distribución de frecuencias. Aquí nos podemos, para agregarle los datos, pues agregamos en agregar, aquí como ya lo tenemos agregado, pues es agregar datos y nos va a agregar nuestros datos que nosotros queramos. Y aquí ya tenemos nuestra distribución de frecuencias para radiación de dientes de leches. Aquí está la frecuencia de cuántas veces se repite en estos valores y así es como queda nuestra distribución de frecuencias. Ok, vamos a pasar con el siguiente. Dice: pesos de papel desechado. Como parte del proyecto Garbage de la Universidad de Arizona, se analizó la basura desechada de 62 hogares. Remítase a los 62 pesos de papel desechado en el conjunto de datos 22 del apéndice B y construye una distribución de frecuencias. Inicie con un límite inferior de clase de 1.0 y utiliza una anchura de clase de 4 libras. Aquí nos está haciendo unas preguntas. Dice: parece que los pesos del papel desechado tienen una distribución normal. Compare los pesos de papel desechado con los pesos de metal desechado consultando la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Vamos a ir a Minitab otra vez.
Vamos a abrirlo, que es pesos de papel. Permítame un momento. Ok, seguimos. Vamos a seguirla. Aquí en esta nos está dando ya los datos. Como podemos observar, nos está diciendo que vamos a iniciar con un límite inferior de 1.0 y una anchura de 4 libras. Y para ello pues tenemos que sacar los datos, los 62 datos del apéndice B del libro. Entonces ya los tengo en Minitab. Sin embargo, les voy a explicar brevemente cómo realicé este ejercicio. Pues aquí ya seleccioné 5 clases, porque a partir de estas 5 clases pues vamos a ver la frecuencia y cuántas veces se repite. La anchura de la clase ya nos los dio, que es igual a 4, y el límite inferior, que es 1. Entonces vamos a ir sumando ese 1. Nuestro primer límite le damos que es 1, le vamos a sumar 4 y vamos a ir sumando de 4 en 4. Entonces 1 más 4 son 5, 5 más 4 son 9, 9 más 4 son 13 y 17 hasta tener 5 clases. Ok, después vamos a, dice liste los límites inferiores. O sea, vamos a ir listando nuestros límites inferiores. Aquí, como pueden observar, pues también ya tenemos los puntos medios de la clase. Aquí tenemos que son 5 clases. Nuestro límite es inferior, nuestro límite superior, la frecuencia, el porcentaje y los puntos medios de la clase. Ahora vamos a ir a Minitab. Aquí en Minitab ya tenemos los 62 datos capturados del apéndice B. Entonces lo que vamos a ir a estadística. Vamos a ir igual a histograma simple, y aquí ya lo tenemos, como pueden observar. Sin embargo, aquí nos está pidiendo ver si es normal o no. Entonces, para comprobar si hay una normalidad o no, vamos a ver mostrar estadísticos descriptivos. Vamos a seleccionar y damos media, primer cuartil. Vamos a seleccionar la moda, máximo. Vamos a seleccionar la varianza y le vamos a dar a aceptar. Gráficas, nada más queremos una. Ok, aquí ya tenemos un resumen de todos los. Sin embargo, también vamos a estadísticos descriptivos, resumen gráfico. De un momento. Ok. Aquí como podemos ver, y de acuerdo al ejercicio de lo que nos está pidiendo, nos dice, nos hace unas preguntas. Para responderla, pues vamos a tener que utilizar Minitab. La primera pregunta dice: parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Y al parecer, de acuerdo a los datos obtenidos y los datos capturados, estos datos tienen una distribución normal, debido a que pues los datos están debajo de la campana de Gauss y en el límite superior, lo que significa que es una distribución normal, ya que los datos están en la cima de la campana. Ahora dice: compare los pesos de papel desechado con los pesos de metal desechado, consultando la distribución de frecuencias del ejercicio 7. Esto lo vamos a ver un poquito más acá adelante. Lo importante de esto es que quería hacerles ver de que cómo es que aquí tenemos una gráfica sencilla que no nos muestra si los datos son normales o no, y para ver si son normales y la normalidad es a través de la campana de Gauss, pues utilizamos lo que es en estadísticas básicas y un resumen gráfico, y aquí podemos ver la normalidad de nuestros datos. ¿Sí? Ok.
Esto vamos a seguir avanzando y aquí ya tenemos nuestros datos, como les decía. Ahora vamos a ver grupo sanguíneo. Grupos sanguíneos. Sanguíneo A. A continuación se presenta una lista de los grupos sanguíneos O, A, B y AB, donadores de sangre elegidos al azar, con base en datos del Great New York Blood Program. Construye una tabla donde resuma la distribución de frecuencias de estos grupos sanguíneos. Aquí pues nos está dando el grupo sanguíneo O, A, grupo B y la B. Aquí no lo realicé en Minitab porque creo yo que no tenemos la suficiente información para hacerlo en Minitab, y de una manera hice una distribución de frecuencias manual. Y aquí, como podemos observar, del grupo O la frecuencia son 22, del grupo A son 20, del grupo B 5, del AB son 3, en total son 50. Aquí tenemos los porcentajes y la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada para este ejercicio. Y es así como queda nuestra distribución de frecuencias de nuestros datos que nos está dando. Para ello, pues aquí, como les decía, aquí vemos cuántos hay. Aquí hay un O. Luego, si vemos, vamos sumando 5 grupos sanguíneos A, el B, y así sucesivamente para crear nuestra distribución de frecuencias. Ok, vamos a ir con histogramas. Aquí nos dice cuánto mide un tornillo de 3/4 de pulgada. Es igual a 0.75. Utiliza una distribución de frecuencias del ejercicio 23 en la sección 2.2 para construir un histograma que sugiere que, aquí nos hace una pregunta, nos dice ¿qué sugiere el histograma sobre la longitud de 3/4 de pulgada? Como se afirma en la etiqueta de los empaques que contienen los tornillos. Aquí tengo mi respuesta. Le vamos a dar un colorcito para que resalte un poquito más. Y aquí le agregué que es correcta la medida debido a que los datos observados en el histograma están dentro de la campana, o el conjunto de datos son datos normales. Entonces aquí nos está en el ejercicio. Si nosotros nos vamos al ejercicio, como dice acá, en el ejercicio 23, nos dice la anchura de la clase, nos da una anchura de la clase de 0.10 y un límite inferior de 0.7. A partir de estos datos nosotros podemos construir ya nuestra distribución de frecuencias, y como pueden observar, aquí ya tenemos nuestra distribución de frecuencias con 5 clases. Tenemos nuestros límites inferiores, el límite superiores, la frecuencia, el porcentaje de cada uno y los puntos medios de la clase. Esto nos va a servir para analizar en Minitab estos datos. Ok, ya estamos, vamos a abrir un poquito Minitab. Aquí tenemos Minitab. Aquí tenemos 40 datos. Si aquí nos dice que nos vayamos a la distribución de frecuencias del ejercicio 23 para construir un histograma, y en el ejercicio 23 nos manda un apéndice, el apéndice B, donde se encuentran todos estos valores, esos valores que nos da la medida de clavos en pulgadas. Ok, vamos a hacer un histograma, y aquí nos dice qué sugiere el histograma sobre la longitud. Entonces estos datos tenemos que hacer normales. Vamos a ir a histograma. Aquí ya lo tengo realizado. Aquí tenemos nuestro histograma con nuestros datos capturados. Vamos a ir a histograma, con ajuste, aceptar. Aquí vamos a seleccionar la columna. Aquí vamos a seleccionar la columna y pues le vamos a dar a aceptar para ver nuestros datos.
Y como aquí ya lo tenemos, pues vamos a ver. Y aquí analizamos el conjunto de datos, que son 40. Aquí es una distribución normal, ya que los valores están dentro de la o los valores están casi en medio de la campana, por lo cual podemos llegar a la conclusión que es una distribución normal de los datos. Y eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Nos está pidiendo ¿dónde estamos? Creo que es aquí. Nos está diciendo si en realidad es cierto lo que dice la etiqueta, que son de 3/4 o .750. La mayor parte de estos está en ese rango de medida. Entonces vamos a ir con el siguiente. El siguiente dice pesos de papel desechados. Utiliza la distribución de frecuencias del ejercicio 24 en la sección 2.2 para construir un histograma. Aquí dice, parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Pues vamos a ver en Minitab. Los datos en el histograma permiten... Bueno, aquí esta es mi respuesta. Vamos a darle un colorcito y vamos a aumentarlo. Ok, aquí dice que los datos en el histograma permiten observar que los datos son normales debido a que los datos se encuentran en la cima de la campana. Ok, vamos a ver pesos de papel desechado. Vamos a abrir Minitab. Y aquí, como aquí no vamos a ir al ejercicio 24 del libro, en la sección 2.2, y en esa sección del ejercicio nos manda a un apéndice de donde podemos encontrar los valores para hacer nuestro histograma. Aquí, como pueden observar, ya tengo capturado todos los datos. Son 62 datos del peso de papel y el peso del metal. Y lo que vamos a hacer es ok, vamos a hacer nuestro histograma. El histograma para los dos, para el peso de papel y peso de metal. ¿Por qué? Porque aquí nos dice pesos de papel desechado, utilice la distribución de frecuencias. Ahora nos hace la pregunta, parece que los pesos de papel desechado tienen una distribución normal. Vamos a observar. Y es efectivo. Claramente aquí, como lo vemos, analizamos los datos. Esta es una distribución normal, ya que los datos los mayores datos se encuentran dentro del límite superior de la campana. Y los pesos de metal pues no son tan normales, ya que sus datos están más dispersos. Entonces aquí en el ejercicio le agregaba, aquí si nos vamos al ejercicio 24 del libro y nos manda el apéndice, en el ejercicio nos dice que el límite inferior es igual a 1 y la anchura de clase es igual a 4. Entonces aquí tenemos los límites superiores, los 62 datos para los metales, que se encuentran básicamente del 1 al 5, son todos los 62 datos, es el 100%, y el punto medio de esto es 2.995. Sin embargo, el de papel cambia, ya que los datos son mayores y podemos obtener 5 clases y tenemos nuestro límite inferior, que es 1, y le vamos a sumar 4, nuestro límite superior, la frecuencia, el porcentaje y los puntos medios de la clase. Y aquí, como pueden observar, como les decía, aquí por default a veces nos da más de, aquí ya tenemos los números de clase que queremos tener. Creo que me parece ser que son 5. Aquí tiene 6. Vamos a cambiarle a 5. Le vamos a dar a aceptar. Y como podemos ver, la distribución de pesos de papel es normal, efectivamente.
Aquí tenemos la frecuencia y los pesos del papel. Entonces es una distribución normal, a diferencia de los pesos de metal, que no es una distribución normal. Y esto es como podemos analizar nuestros datos a través de este histograma. Este histograma que nos detalla los resultados. Entonces aquí así es como terminamos este ejercicio. Vamos a ir con el siguiente. Aquí nos dice puntuaciones que otorga FICO. Vamos a cerrar estos ejercicios. Aquí nos dice puntuaciones que otorga FICO. Utilice la distribución de frecuencias del ejercicio 25 en la sección 2.2 para construir un histograma. Y aquí nos hace una pregunta y nos dice, parece que los resultados es una muestra de distribución normal. ¿Por qué? Entonces vamos a ver por qué es una distribución normal. Vamos a ver en Minitab. Aquí, como les comento, si nos vamos al ejercicio 25, nos va a mandar a un apéndice. En el apéndice tenemos todos estos datos, que es el límite inferior es de 400 a 850, 899, el dato más alto. Entonces aquí tenemos ese apéndice, nos da 100 datos para analizar, y aquí podemos ver de que tenemos nuestro límite inferior, nuestro límite superior, la frecuencia, el porcentaje y los puntos medios de la clase. Aquí de 400 a 449 pues tenemos 1, 5 y así vamos. Entonces aquí nos está diciendo que construyamos un histograma y ver si es normal. Ok, entonces vamos a construir. Vamos a ir a gráficas, un histograma con ajuste. Vamos a dar a aceptar y vamos a dar puntuaciones FICO y le vamos a dar a aceptar, y aquí ya lo tenemos. Aquí, como podemos analizar, tenemos los 100 datos, una desviación estándar y una media. Sin embargo, aquí vamos a ver cuántas clases tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clases. Aquí ya tenemos las 10 clases con los puntos medios. Esos puntos medios, como se los decía en el video, los puntos medios los podemos obtener de sumar el límite superior más el límite inferior y dividirlo entre 2 para sacar estos puntos medios de la clase, ya que estos puntos medios de la clase nos ayudará a que nuestros datos se agrupen de mejor manera o de la manera más correcta. Entonces aquí, como podemos observar, no es una distribución normal, ¿sí? A lo que nos hacía la pregunta. ¿Por qué? No es una distribución normal debido a que los datos están lejos del punto superior de la campana. Aquí, como podemos observar, los datos están alejados, o la mayor parte de los datos están fuera de ser normales, ya que se encuentran sobre la cola derecha y no se encuentran en medio de la campana. Si se encontraran dentro de estos rangos, podríamos decir que son datos normales, ¿sí? Entonces no es una distribución normal. Vamos a seguir. Aquí vamos a ver gráficas estadísticas 2.4. Vamos a cerrar un poquito esta mini tab. Dice gráfica de puntos. Construye una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio 90, nos dice qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de esas cantidades. Dice estroncio 90 en milibecquereles. Es una muestra aleatoria simple de dientes de leche. Los datos se obtuvieron de residentes de Pensilvania nacidos después del 79 según datos de Unexpected Size en Strontium 90 in USA, the State in the 1990, de Mangano et al. Exchange of the Total Environment. Y aquí tenemos nuestros datos. Aquí nos está dando ya los datos que vamos a analizar.
Son los datos que vamos a analizar y vamos a abrir Minitab y nos está pidiendo una gráfica de puntos. Para hacer esta gráfica de puntos, pues ya tenemos capturados todos los datos, son 40 datos de gráfica de puntos de estroncio 90. Entonces aquí podemos observar que ya tenemos nuestra gráfica de puntos. Aquí la gráfica de puntos nos va a servir o nos sirve para ver la cantidad o cómo está repetida las cantidades, cuanto a la mayor información dentro de este rango. Entonces, como podemos observar, 150 es el mayor número que hubo para esta gráfica de puntos. Entonces, para hacernos, vamos a ir a gráficas, gráfica de puntos, vamos a seleccionar una simple, le vamos a dar a aceptar, vamos a darle en nuestra columna y pues queremos agregar etiquetas, gráfica de puntos estroncio 90 y le vamos a dar a aceptar, y es así como queda nuestra gráfica de puntos, este análisis que podemos observar acá. Ok, entonces vamos a cerrar este y vamos a seguir. Ahora nos dice 8. Construya una ojiva para las cantidades de estroncio 90 en el eje horizontal. Use las fronteras de clases correspondientes a los límites de clase del ejercicio 7. Cantidades que están por debajo de 150.000 brackets. ¿Cuántas cantidades están? Ok, aquí ya tenemos todos los datos y pues las respuestas que fueron 34 datos por debajo de los 150.000 quereles. Ok, para sacar toda esta información, aquí nos está diciendo que nos vayamos al ejercicio 7. En el ejercicio 7 nos va a mandar a un apéndice, y del apéndice vamos a sacar todos los valores. Aquí ya tenemos nuestro límite inferior, el límite superior, la frecuencia, el porcentaje, los puntos medios de la clase y la frontera de la clase y su frecuencia. ¿Por qué tenemos que sacar y analizar todos estos datos? Ya que a través de la frontera de clase vamos a saber lo que nos está pidiendo, las cantidades que están por debajo de 150.000 becquerels. Entonces vamos a ir a la gráfica de ojiva. Vamos a esperar tantito. Aquí ya tenemos, para hacer esta gráfica de ojivas tenemos que tener nuestra frontera de clase y nuestra frecuencia, ¿sí? Para que haga el análisis. Aquí ya tenemos hecha nuestra gráfica. Es una gráfica de ojiva. Ok, ya tenemos todos nuestros datos. Una vez que tomamos todos los datos del libro, sacamos nuestra distribución de frecuencias, sacamos nuestra frontera de clase y la frecuencia para poder construir nuestras fronteras de clase y la frecuencia y poder construir nuestra gráfica de ojiva. Entonces nos vamos a ir a gráfica, le vamos a ir tallo y hoja, y aquí vamos a, y pues ya tenemos nuestra gráfica. Entonces aquí podemos analizar los datos para tomar todos estos datos que nos salgan. Entonces aquí tenemos el acumulado de frecuencias y las fronteras de clase. Como podemos observar, aquí en estos puntos, ¿sí? Aquí nos dice la frontera de clase de 113 y hay un valor de 2. ¿Sí? Aquí lo podemos analizar y vemos cómo está distribuido nuestros datos. Y aquí, como podemos observar, va una línea pues ascendente, que pues son nuestros, aquí se repiten de 183. Aquí tenemos el dato. Si nos colocamos un poquito, aquí tenemos que el grupo de frontera de clase de 183 es igual a 40 datos. Entonces aquí podemos
tener ya nuestra gráfica de ojiva para los datos capturados. Entonces vamos a seguir con nuestro ejercicio. Vamos a ir analizando. Aquí nos dice que construir, dice gráfica de Pareto para matrículas de licenciatura. En la tabla 2.9, basada en datos de la USA National Center of Education Statistics, se muestra la distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construya distribución de matrículas de estudiantes de licenciatura. Construye una gráfica de Pareto con los siguientes datos de esta tabla. Aquí vamos a construir una gráfica de Pareto con estos datos que nos está dando la información que nos está dando esta tabla. Entonces vamos a ir a Minitab. Vamos a ir a Minitab, vamos a esperar un poquito. Y pues ya está. Aquí ya tenemos en nuestras dos columnas, tenemos en la primera columna universidad y la frecuencia de cada uno de ellos. 2 años pública, 4 años pública, 2 años privada y 4 años privada. Ok, ya que capturemos esto, vamos a ir a estadísticas, herramientas de la calidad y vamos a utilizar lo que es diagrama de Pareto. Aquí dice defectos o datos de atributos en. Ok, vamos a seleccionar en esta parte lo que es universidad. Y aquí frecuencia, pues vamos a utilizar la frecuencia relativa que nos está dando el ejercicio. Aquí dice combinar defectos restantes una categoría. Aquí en este punto es muy importante ponerle menos de 100 o el porcentaje que nosotros queramos que no sea 100, ya que si le ponemos 100 nos va a ocurrir un error. Si queremos el 95, el 99, el 98 o lo que ustedes quieran o lo que les pide el ejercicio, así es como se puede hacer y le vamos a dar a aceptar. Y aquí ya tenemos nuestra gráfica de Paretos. Como pueden observar, aquí nos está dando la frecuencia relativa y los años en pública. 4 años en pública, 2 años en privada, 4 y 2 años en privada. Aquí, como podemos observar, tenemos nuestros datos que son el 40%, y aquí también podemos seleccionar, a ver, título, subtítulo, no. Aquí tenemos nuestra gráfica de Pareto, lo que nos está indicando la tablita. Entonces aquí tenemos el 40, el 36, 21 y 1.6% de las frecuencias relativas. Ok, entonces esa es una gráfica de Pareto. Ahora dice, utilice los datos pareados del apéndice B para construir un diagrama de dispersión. Dice, consumo de energía y temperatura. En el conjunto de datos 12, utilice las 22 temperaturas promedios diarias y las 22 cantidades correspondientes del consumo de energía en kilowatt-horas. Ahora nos dice, representa temperaturas en el eje horizontal. Con base en el resultado existe relación entre las temperaturas promedias diarias y las cantidades de energía consumida. ¿Cómo sabemos eso? Pues tenemos que ir a Minitab y saber. Entonces aquí, como ya se realizó el ejercicio, entonces le puse la respuesta es que si hay una relación, porque a medida que aumenta la temperatura aumenta la demanda de kilowatt-horas. Esto puede suceder debido a que cuando se sube la temperatura se enciende el ventilador o el aire acondicionado y por consecuente aumenta la cantidad de kilowatt-horas o energías. Aquí nos decía, trata de identificar al menos una relación por la que existe o no, y esta es la razón. Y vamos a observar cómo es que nos damos cuenta que en verdad sí hay una relación de lo que nos está pidiendo el ejercicio. Aquí ya capturamos los datos que nos dice el ejercicio, que nos vayamos a capturar las 22 temperaturas promedio diarias y el conjunto de datos del apéndice B. Entonces aquí ya tenemos la temperatura y el consumo en kilowatt-horas.
y ahora nos dice que hagamos una gráfica de dispersión con estos datos. Entonces vamos a ir a gráfica de dispersión y vamos a darle una simple, y aquí nos está nos pide dos variables, la variable y y la variable x. Entonces, como nos está pidiendo que nosotros veamos si existe una relación entre la temperatura y la cantidad de energía consumida, entonces vamos a tener nuestra temperatura como la variable x y el consumo como la variable y. Entonces le vamos a dar a aceptar y pues ya tenemos nuestra gráfica de dispersión. Aquí, como podemos observar, aquí nos dice que, como podemos observar, está el consumo de kilowatt-horas. Esta es la temperatura, y aquí vemos que a mayor temperatura pues hay un índice mayor de kilowatt-horas. Sin embargo, acá hay uno fuera de la fila 7. En la fila 7 tenemos que hubo 48 grados de temperatura Fahrenheit y se consumieron 4463, es la más alta. Sin embargo, fue una temperatura que estuvo dentro todavía como promedio, pero como se puede observar aquí en esta gráfica de dispersión, que a medida que aumenta la temperatura, por ejemplo de 60, 70, 80 grados Fahrenheit, aumenta el consumo de energía, que aquí podemos observar que está como unos 3800 kilowatt-horas por día, perdón, por mes, o no sé. Esto es lo que podemos analizar de esta gráfica, de que a medida que aumenta el calor, pues se encienden los aires acondicionados, se encienden los ventiladores, y por consecuente hay una demanda de energía y se hace en mayor consumo. Ok, entonces vamos a ir con lo siguiente. Aquí pensamiento crítico, vamos a ir con los últimos ejercicios. Dice pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Dice el ejercicio 3, la etiqueta en la estadística. La ética en la estadística. Suponga que, como reportero de un periódico, usted debe graficar datos que muestren que un alto nivel de tabaquismo causa un mayor riesgo de cáncer pulmonar, puesto que se podría ayudar a la gente y salvar vidas al crear una gráfica que exagere el riesgo de cáncer pulmonar. Nos hace una pregunta y dice, ¿sería ético construir una gráfica de este tipo? La respuesta, no sería ético, puesto que se está alterando una información que no nos consta. Sin embargo, la mayor parte de las personas conocen el riesgo de ser fumadores. Lo que sí ayudaría es construir una gráfica con índices reales de muertes o estado de salud de personas por el consumo de tabaco. La siguiente, gráfica de salarios de profesores. Observe la gráfica donde se comparan los salarios que perciben los profesores de uno y otro sexo en universidades privadas con base en datos del Departamento de Educación de Estados Unidos. ¿Qué impresión crea la gráfica? O sea, nos está hablando de esta gráfica. Esta gráfica permite observar que los profesores ganan más que las maestras, con alrededor de un 20% más. Ahora, nos hace otra pregunta. ¿Describe los datos de forma imparcial? Si no es así, construye una gráfica que describa los datos de forma objetiva. Y la respuesta que es, estos datos no están distribuidos de manera parcial, ya que el valor o el costo o la gráfica no empieza desde cero. Y aquí se construyó una gráfica donde se hace la representación de los salarios de los maestros. Por ejemplo, aquí ya empezamos de cero a los 75,000, 50,000, 75,000 que ganan los profesores. La siguiente, gráfica de consumos de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumido por Estados Unidos y Japón. Nos hace la pregunta, ¿la gráfica distorsiona los datos o lo describe de una manera imparcial?
La respuesta es que sí lo distorsiona. ¿Por qué? Porque la gráfica utiliza objetos de volumen para construir esta gráfica, y estos datos son medidas unidimensionales que se deben de representar de una manera lineal. Esta gráfica permite ver que no es una información honesta, debido a que lo hace parecer de magnitudes más grandes, por lo cual puede resultar engañosa. Y dice, si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que represente los datos de una manera objetiva. Esta es una gráfica lineal, y aquí dice consumo de petróleo diario, millones de barril, y aquí tenemos una gráfica de volumen. Esta sería una gráfica correcta, como la que tenemos aquí, una gráfica lineal que empiece de ceros hasta los 20.000, y aquí podemos observar a detalle el porcentaje que se consume de petróleo diario en cada uno de esos países. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Espero que haya servido, me haya dado a entender. Les repito, mi nombre es Jesús Emanuel Chilel Ortega, de la carrera de Ingeniería Industrial, con la recuperación de la unidad número 1. Muchas gracias, que se la pasen bien.